vamos a darle la bienvenida a todos. Amén, porque sabemos que en Cristo Jesús todos somos bienvenidos. Con gran gusto y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al único vivo y verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por absolutamente todo, pero especialmente, Señor, por esta grande y preciosa salvación que tú nos has regalado, Señor, sin merecerla, porque no merecemos absolutamente nada, pero todo lo que tenemos, Señor, tú nos lo has dado, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu fidelidad, porque tú eres más que bueno, Señor. Gracias por darnos esta libertad, Señor, para presentarnos delante de ti, no con un sacrificio, sino con un corazón lleno de gratitud para adorarte y darte a ti, Señor, las gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y por todo lo que tú harás en cada uno de nosotros, Señor. En ti, Hijo amado Jesucristo, te damos gracias y en Él te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiando a tu siervo Gustavo, que nos trae, Señor, tu palabra, Señor, que es vida eterna. Y en tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Padre, que nos des, Señor, de tu bendición hoy y siempre, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias a todos, hermanos de la alabanza, muchas gracias. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Muchas gracias a los hermanos que nos ministran con la alabanza. Y a todos y cada uno en esta mañana les damos la bienvenida, ¿verdad? Como nos dice la palabra del Señor en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros.
También nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos de Dios, en Cristo Jesús, nos recibimos y nos damos la bienvenida a todos en esta mañana. A los que nos ven en línea, de nuevo, es el deseo en nuestro corazón que este ministerio sea para su edificación y para su crecimiento. Esperamos que todo lo que es provisto en este canal de YouTube sea para su crecimiento espiritual en el Señor. En esta mañana no tengo más anuncios, pero sí el privilegio de llamar a mi hermano Rafael Luna, diácono de nuestra congregación, que nos va a ministrar con la lectura bíblica en esta mañana, que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 1 hasta el versículo 13. Hermano Rafael, el tiempo es suyo. Isaías 55, versículo 1 hasta el 13. Tómese su tiempo, hermano. El tiempo es suyo ahorita. Dios me lo bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Como ustedes saben, Isaías es uno de los profetas mayores de la Biblia. Que yo digo que uno de los profetas que el ángel del Señor le manifestaba las palabras muy claramente. Y cuando ese profeta, a donde los sitios que iba, donde él era por parte del ángel, había que oír las palabras de ese profeta. Porque es uno de los profetas. Todos yo le tengo un gran respeto a todos los profetas. Profeta Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel, mayores y los profetas menores. Pero como Isaías, yo creo que es un profeta con una capacidad intelectual, a donde él iba a predicar la palabra, el mensaje que el Señor le mandaba. Y dice la palabra de Dios, misericordia gratuita para todos. Es decir, que la misericordia de Dios fue gratuitamente para toda la humanidad. Lo que pasa es que muchos de la humanidad la han rechazado, porque no han querido aceptar la voluntad de Dios. Gracias a nosotros que la hemos aceptado, esa gratitud de Dios. Y dice el párrafo número 1. Yo leo el párrafo número 1, ustedes leen el 2, dice: a todos los sedientos, venid al agua, y a los que tienen dinero, venid y comprad, y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad nuestro oído y venid a mí, oí y vivirás vuestra alma, y haréis con vosotros pactos externos, la misericordia firme a David. He aquí, llamará a la gente que no conocisteis, y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel, que te has honrado. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, cual serás amplio en perdonar. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mi camino, mi harto que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Así que será mi palabra que sale de mi boca, no volverás a mí vacía, sino hará lo que quiero, y será programada, dejada en aquello para que las envíes. Todo junto. En lugar de la zarza, se será el capez y lugar de las ortigas serás. Arrarán y será Jehová su nombre por señal vidas. Padre amado, una vez más te honramos a ti, Señor, porque tú eres el merecedor de toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa tuya, mi Dios. Gracias, Señor, que por medio de ti, Padre de las glorias, estamos aquí, Señor. Te honramos como tú te mereces, mi Dios. Amén. Que todas estas cosas, Señor, que hoy estudiamos, mi Dios, es porque tú las has dicho, Señor, y están escritas aquí, mi Dios, para que podamos entender, Señor. Podamos entender tu palabra cuando tú hablas, mi Dios. Amén. Gracias, mi Dios, por la manifestación, Señor, que tú le has declarado a su profeta, mi Dios, para que podamos aprender de ellos, mi Dios. Porque esa palabra, mi Dios, que tú le has, Señor, para que ellos predicaran de tu palabra, mi Dios. Son palabras, Señor, que quedan plamadas en nuestros corazones, Señor. Amén. Gracias por tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por este lugar que tú has prohibido, mi Dios, para que vengamos a adorarte, a glorificar tu nombre, mi Dios. Oh, mi Dios, te pido ahora, Señor, Padre amado, que tú pongas, Padre de la gloria, que el mensaje que el pastor la traiga hoy, Señor, que nos sirva de refrigerio en nuestro cuerpo, Señor. Y que esa palabra, mi Dios, que tú le pusiste a él en su corazón, Señor, que sean, Señor, Padre de la gloria, de nuestro agrado, Señor, que podamos atesorar, Señor, todo lo que él trae para hoy, Señor. Amén. Que él se puede deleitar, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Todo esto, Señor, en el santo y bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Permítame ayudarle. Amén. Muchísimas gracias al hermano Rafael que nos ha dado la palabra. En esta mañana nos ha ministrado. Y a continuación le vamos a pedir a los jovencitos que puedan pasar, a los niños que puedan pasar con sus maestros a la escuela dominical. Y nosotros que nos quedamos aquí hoy en esta mañana vamos a continuar por ese deseo del Señor, creciendo en el estudio de la epístola a los romanos. Como ya les decía, la epístola a los romanos se vuelve en estos tiempos una epístola emblemática para nosotros. ¿Por qué razón? Porque los mismos problemas morales que podemos ver en Roma los vamos a encontrar también en nuestra actualidad. Y nosotros debemos de mantener la actitud humilde de reconocer que ha sido la gracia de Dios la que nos ha apartado y que es la gracia de Dios la que nos mantiene protegidos. De otra manera caeríamos en los mismos errores. Somos humanos. Hoy vamos a ver en el capítulo 6 de Romanos cómo Pablo hace primeramente aclaraciones sobre la gracia, pero termina este pasaje diciéndonos lo que necesitamos oír,
que es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El hecho de que Pablo haya escrito esto hace casi 2000 años, claramente nos indica que ya desde ese tiempo existía en la iglesia primera, en la iglesia primitiva, ese debate acerca de que si las cosas que fueron enseñadas a través de Moisés, la iglesia debía de seguirlas y tratar de vivirlas, o la manifestación de la gracia que fue en Cristo Jesús tenía que ser abrazada y adoptada. Evidentemente Pablo, por muchas razones, pero entre la más obvia, la experiencia en el camino a Damasco. Pablo entendió que Jesucristo era real. Pablo entendió que Jesucristo estaba vivo porque le habló. Pablo entendió que aunque le costara la vida, como terminó costándole, él tenía que testificar de Cristo. El mismo Señor Jesucristo, cuando le habló a Ananías, no Ananías el que muere en el libro de los Hechos, sino Ananías el siervo fiel en Damasco, le dice: Señor, tú quieres que vaya a este hombre, pero tú has visto cómo este persigue a la iglesia, Pablo, enemigo de la verdad. Y el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este. Y yo le voy a enseñar a Pablo cuánto es que él tiene que sufrir por mi nombre. Y uno ve un cambio en la vida de Pablo, no solamente en el sentido del comportamiento, sino que lo ve en su disposición de testificar de Cristo aunque le costara todo. Y últimamente el precio más grande de la vida, morir decapitado precisamente en Roma, donde él envió esta epístola a la iglesia. La iglesia en Roma fue la iglesia que estuvo más cercana a Pablo cuando fue decapitado, pero no podía hacer nada. Porque lo que la iglesia tenía que hacer es lo que siguió haciendo, es testificar de Cristo. Pablo no le puso nunca la carga a la iglesia: preocúpense por mí o traten de protegerme y de cuidarme. No, Pablo les puso la carga: ustedes ahora son siervos de la verdad, por lo tanto ustedes también tienen que testificar de la verdad, sea que yo esté presente o no. Y estas cosas son importantes porque vemos que hay una relación, hermanos, cuando comenzamos a leer la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que en realidad ya Dios anunciaba que nos iba a ser extendida la gracia. La lectura con que nos alimentábamos hoy, por medio del hermano Rafael, es Isaías 55. Para los que tienen referencia, Isaías vivió 700 años antes de la manifestación en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de hace 2700 años. Y ya Isaías, en medio de estos pasajes, anunciaba que había misericordia gratuita para todos, que no iba a ser producto del mérito. Era que Jehová iba a hacer, de donde había zarza, iba a hacer crecer, ¿qué dice? Arrayanes. Y donde había ortiga. ¿Qué es la ortiga? La ortiga es un árbol espinoso que te hiere. Dice que él iba a hacer crecer cipreses. Los cipreses son árboles portentosos, pero además la madera es una de las maneras más preciosas para construir, para edificar. El Señor anunciaba estas cosas y las anunciaba, no dijo: yo voy a enviar a alguien que haga esta cosa. No, yo la voy a hacer. Y eso la iglesia lamentablemente ha desvirtuado y se ha desentendido creyendo que la idea de todo esto del ministerio y del evangelismo es para glorificarnos a nosotros. Al contrario, hermano, es la mejor oportunidad que tenemos de glorificarle a Él, cuando le damos a Él el mérito de todas estas cosas. Ciertamente, para que un ministerio se sostenga 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, solo la mano de Dios puede sostener estos hombres. Solo la mano de Dios puede hacer crecer ese ministerio. Solo la mano de Dios puede hacer todas estas cosas posibles. Y es importante que nosotros meditemos, porque ahora vamos a ver cómo Pablo les dice, dice: ustedes ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Pablo quiere que hagamos una clara distinción, y Dios también. Muchos llegan al argumento de decir: bueno, la ley es buena. Por supuesto que la ley es buena. La dio Dios. Dios no da cosas malas.
El problema no es la calidad de la ley. El problema es la realidad innegable que no podemos cumplirla. No podemos cumplirla. Dios mismo ató todos esos mandamientos, de manera que no creamos que porque cumplimos 2 o 3 ya cumplimos toda la ley. Al contrario, más bien que entendamos que cuando quebrantamos uno de esos mandamientos, en realidad quebrantamos toda la ley. Y la intención no es tratar de calificar a la ley. Mire, lo más absurdo que nos puede pasar como iglesia es tratar de calificar la ley cuando usted y yo entendemos que la ley es el estándar de Dios. ¿Quién va a juzgar a Dios? ¿Quién se va a atrever a eso? Nadie. Lo que está claro en la Escritura es que usted y yo no podemos cumplir la ley aunque querramos. Con todo lo que la ley estableció. Es más, la ley precisamente es la que dice ojo por ojo y diente por diente. ¿O no es la ley? Ahora vamos a buscar los 10 mandamientos, hacemos los 10 mandamientos y nos olvidamos que también esa misma ley de los 10 mandamientos dice ojo por ojo y diente por diente. Pero claro, ahora, no malinterprete, porque el pasaje en realidad, cuando dice no matarás el mandamiento, lo que está diciendo es no cometa homicidio. Porque hay muchas instancias en las que la misma Biblia indica, por ejemplo, aún en el Nuevo Testamento, la visión de Pedro, ¿cuál fue? Cuando se desciende el manto es mata y come. Si fuera literalmente no matar, usted no podría, usted y yo seríamos, bueno, ni vegetarianos, porque tenés que matar la planta para comértela. O sea, no es en el sentido literal, lo que está diciendo es no cometa homicidios, no cometas una muerte caprichosa, injusta, o una muerte encolerizado en la cual no entiendes cómo estás actuando. ¿Verdad? Porque de esta forma, entonces, todos nuestros soldados, ¿qué serían? Reos de juicio. Reos de juicio. ¿Y qué pasaría con nuestros jueces? O los policías que ejecutan la ley, la sentencia de muerte. Serían reos de juicio. Y no lo son. No lo son. Porque la pena de muerte viene a aquellos que transgreden. Precisamente la ley fue establecida para que no hubiera transgresión, para evitar que nosotros actuemos locamente como actúan los animales silvestres. En la selva de la ley es la ley del más fuerte. En las sociedades civilizadas no es así. Dios permitió que estas cosas fueran establecidas para que viéramos la distinción entre el bien y el mal. Y entendiéramos el nivel, el grado, la dificultad de la pureza de Dios, de la santidad, de la perfección de Dios. Cómo Dios puede cumplir todas estas cosas que nos pone a nosotros de frente y nos damos cuenta que nosotros no podemos. No podemos. Entonces, Pablo ahora va a hacer énfasis, en primer lugar, en explicarnos qué es la gracia o qué es lo que no debemos de hacer con la gracia. Pero en segundo lugar, termina exactamente diciendo esto: ustedes no están bajo la ley. Ya no están bajo la ley. Y yo quisiera luchar como un siervo fiel de Jesucristo para decirte, si no te despojas de esa parte de la ley, y óyeme bien, no digo despojarte en el sentido de menospreciar la ley, eso es insensato, pero digo despojarte en el sentido de que entiendas que no puedes cumplir con la obligación de llevar adelante la ley. Tú no puedes, precisamente para ti, para mí es más difícil todavía, porque no somos ni siquiera judíos. No podríamos justificar muchas de esas acciones. Si mi vecino accidentalmente, yo no tengo mascotas, pero matara el perro que yo tuviera, yo no puedo ir a matar su perro como dice la ley. Sería un acto atroz. Sería un acto que esta sociedad condenaría. Yo llevaría una pena, un castigo de los jueces. Simplificar la ley a los 10 mandamientos es hacernos como niños. Perdóneme que le diga esto, pero creo que el que le ama le dice la verdad. No podemos simplificarla a los 10 mandamientos. Hay que recordar, son 680 mandamientos religiosos y 463 ordenanzas civiles. Hay mandamiento para la casa, la limpieza que debe haber en la casa. ¿Ah? Todas estas cosas son imposibles de llevar para nosotros.
No podemos simplificarle y decir, bueno, con que lleve los 10 ya está y me desentiendo del resto. Estoy fallando. Y Pablo le quiere hacer ver esto a la iglesia. La contraparte de esta enseñanza de la gracia y de predicar a Jesucristo era lo mismo que sucede hoy. La gente se te acerca hoy y dice, bueno, pero tú le dices a la gente, tú eres salvo por gracia. Ya está, la gente no hace nada. La gente va y hace lo que le da la gana. Yo no le he dicho que haga lo que le da la gana a usted. Eso es insensato. Usualmente cuando hacemos lo que nos da la gana es cuando más rápido nos metemos en problemas. Porque todas nuestras ganas van en contra de la voluntad de Dios, humanamente hablando. Jamás les he dicho hagan lo que les da la gana. Jamás les he dicho que la gracia es un cheque en blanco. Y Pablo tampoco lo dijo. Claro, un cheque blanco pone la cantidad que le da la gana y ya está y trata de cobrarlo. Lo cual ya es deshonesto de por sí. Pero Pablo nos está hablando ahora y nos va a decir en primer lugar respecto de la gracia. Óigame bien, vamos a leer el pasaje en primer lugar para verlo completo y luego comenzamos a ver los 4 apartados que traemos el día de hoy. Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 14. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por estas grandes misericordias que extiendes delante de nosotros. Gracias por la vida, por el aire, por todo lo necesario para, Señor, subsistir. Gracias por este tiempo y este espacio que tú has provisto, tú has facilitado, y por esta palabra santa y bendita que tú has preservado de todos sus enemigos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que como está prometido, Él que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, entonces nosotros podemos ver en el pasaje, como les decía, Pablo va a entrar directamente ahora a las implicaciones de la gracia. Número uno, porque ya en aquel tiempo de la iglesia primitiva existían los cuestionamientos. Si tú le das a las personas el camino de la gracia, entonces ya no tienen obligación de la ley, por lo tanto van y hacen lo que les da la gana. Esto es antiguo. Desde el mismo principio de la iglesia existieron estos debates. ¿Por qué? Porque muchos malinterpretaron que la iglesia tenía que ser una continuación del pueblo de Israel. Y esto, doctrinalmente, teológicamente, es un error. Porque entonces pondría a la iglesia como de Abraham y no de Cristo. Este es el gran rompimiento que hay. Y la evidencia está en la ley. Sí, está en la ley. La ley dice ojo por ojo, diente por diente. Y Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos.
No es lo mismo ni es igual como dice la canción. La ley te decía que si el buey de tu vecino mataba a tu esposa o a tu hijo o a cualquiera de tu familia, tú podías ir y matar a la esposa, al hijo o al familiar en la misma escala, en la misma relación del que te mató el animal. La ley de Moisés decía que si no adorabas a Dios en el día del Shabbat, eras un inconverso. La única justificación era la distancia y una enfermedad. Por lo tanto, los que no adoraban a Dios eran considerados inconversos y el inconverso era llevado fuera de la ciudad y matado a pedrada. Aquí nosotros fallamos los domingos y no hay ningún problema. El siguiente domingo está abierto el templo. Todas estas cosas son importantes para que usted vea la diferencia y entienda que no puede ser lo mismo. Mi afán no es en realidad ni siquiera antisemítico. Creo que he llorado por Israel incluso más que por Nicaragua, lo cual no sé si es correcto tampoco. Pero he llorado por Israel porque la rebeldía de Israel hasta el día de hoy es dura. La rebeldía, si hay un pueblo que más rápido debía de haber doblado su cerviz y vueltose a Dios, es Israel. Y no lo hace. Está endurecido, el velo no se le cae, pareciera que lo tiene pegado con pegaloca en la frente el velo, Israel. Y uno llora por la paz de Israel, uno llora por la salvación de Israel. Porque es el pueblo que ciertamente Dios escogió desde su nacimiento. Yo no puedo decir eso de Nicaragua. Puedo decir que es el pueblo de Dios en el sentido general, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero un pueblo en el que Dios haya puesto su presencia en toda su historia desde su surgimiento, solamente la nación de Israel. Nuestras naciones a veces se han volteado a la idolatría, a la maldad. Por esto también la Biblia habla de un juicio hacia las naciones, eso es innegable, especialmente las naciones que maltratan a sus ciudadanos. Pero lo que te quiero decir de todo esto es que sinceramente hay en Dios la disposición de extender esa gracia para todos los pueblos, más allá de Israel. Y esto es lo que Israel no entendió. Cuando Pablo nos comienza a hablar en el capítulo 6 y nos habla y nos dice, comienza muertos al pecado, pero comienza con una aclaración para aquellos que han atacado la gracia, diciendo, cuando tú les predicas la gracia, tú los invitas a pecar, tú les dices que hagan lo que quieran porque ellos son salvos. Nadie es más insensato que el que haría tal cosa. Pero dice la Escritura de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a ver cómo Pablo nos explica lo que no es la gracia. Lo que no es. A veces la enseñanza se refuerza por los negativos. Déjame explicarte lo que no es la gracia para que puedas entender lo que sí es la gracia. Dice Pablo en primer lugar, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él hace la pregunta, ¿qué significa perseverar en el pecado? Continuamente, como cuando no conocíamos a Dios. Cuando no conocíamos a Dios, nos esforzábamos hasta en negarlo y no nos daba ninguna vergüenza. Decíamos, no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie. Y nos lo preguntaban el lunes y decíamos lo mismo, nos preguntaban el martes y decíamos lo mismo, nos preguntaban el miércoles y decíamos lo mismo. Eso es perseverar, estar cautivo totalmente en eso. No hay ni siquiera una señal de lucha, de resistencia, de que bueno, por un lado el mundo te está tratando de doblegar y la carne es débil y estás a punto de caer, pero también estás buscando de Dios para ver si Dios te puede sostener por el otro lado. No, simplemente decir no, desentenderte de las cosas de Dios. Esto es perseverar. Dice aquí, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice Pablo contundentemente, en ninguna manera. En ninguna manera. Número uno, la gracia no es una justificación para seguir pecando. La gracia no lo es.
Ahora, estar bajo la gracia te exime del hecho de que por tu naturaleza carnal estés desviado hacia las cosas del mundo más que a las cosas de Dios. No, no te exime. No te exime. Porque en el medio de eso hay algo que se llama el ejercicio de la voluntad o el libre albedrío. No es una vez, es cada vez que tienes que tomar una decisión, tienes que tomarla si es con Dios o es sin Dios. A veces nosotros, mire, y cometemos el error, y lo digo yo como ustedes, humanamente hablando. Viene el doctor y nos dice, ve, que voy a hacerte una cirugía tal día. Entonces, ya. Pero en un momento voy a orar. Sí, voy a orar. En esta semana tuve un diagnóstico adverso, ¿verdad? Yo tenía un padecimiento crónico desde hace más de 20 años, son pólipos en mi nariz y por esto mi sentido del olfato está atrofiado. No puedo percibir olfato. Ya he tenido 2 cirugías, una en Managua, la otra fue en Fairfax, Virginia, y hace 3 semanas fui al médico y me volvieron a encontrar que volvieron a crecer. Y me dijo, bueno, la única solución es operarte. ¿Verdad? Entonces, con esa sabiduría que da de Dios, como dice que estaba Nehemías enfrente del rey, oré a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Enséñamela. Sentí paz y simplemente le dije al doctor, yo no me estoy operando este año. Mi hija va a nacer y ya eso es demasiado gasto para mí. Yo me puedo hacer la operación, pero esos pólipos me van a regresar solamente del estrés de pensar todo lo que les tengo que pagar a ustedes de vuelta. Yo se lo dije. Yo se lo dije al doctor. Bueno, entonces volvamos a hablar el año que viene. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Y estoy orando. Número 1, porque estoy cansado, ya sería la 3ª cirugía. Y número 2, porque me afecta todas las otras cosas que las cuales en realidad me siento responsable. Mi esposa, mi trabajo, mis hijos, el ministerio, es mucho. Pero lo que te quiero decir de esto es que así debemos nosotros de practicar nuestra fe. Amado hermano, había algo que hacían los viejecitos de antes, Dios los bendiga. Entonces, a la hora de tomarse las medicinas, las vitaminas, lo que fuera, en el nombre de Jesús, se acordaban del Señor antes de tomarse su pastillita. Eso me dice a mí, creo al menos, que la fe de ellos no está totalmente puesta en la pastillita, está puesta en el Señor, porque es en el nombre de Jesús que me la estoy tomando. Y nosotros hoy se nos olvida. No te estoy acusando, hermano, yo también he cometido ese error. Y vuelvo a esa imagen para ser recordado de cosas buenas, de cosas que son necesarias hacer, aunque parezcan sin sentido, aunque parezcan simples, es bueno hacerlas. Porque yo entiendo que los médicos, y especialmente los que son buenos y honestos, son instrumentos de Dios. Son instrumentos en las manos de Dios. La verdadera medicina que glorifica a Dios, esa es buena. Pero también entiendo que como en todo, si hay pastores de falsa doctrina, ¿usted cree que no van a encontrar doctores que lo que son más bien adoradores de Satanás que del Señor? ¿Ah? O adoradores de Mamón, del dinero, de la riqueza. ¿Ah? Ese es de mete 40 cirugías aunque solo necesite 2, porque el resto es dinero para él. También lo hay. Y nosotros tenemos que usar el discernimiento. La gracia nos hace cautivos del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. El pecado nos hace cautivos de la muerte y del error. Y por ese error nos alejamos de la verdad. Pablo dice, la gracia no es una tarjeta para que tú vayas y hagas lo que te da la gana. No es un pase para que vayas y hagas barbaridades con tu vida. No es eso la gracia en primer lugar. En segundo lugar, nos dice también, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay un razonamiento que trata de ser lógico, pero también es espiritual. Si realmente hemos muerto al pecado, ¿cómo nosotros nos mantendríamos vivos en el mismo pecado?
una de estas noches tenía una serie de sueños bien extraños y de eventos, feos eventos para mi familia, ¿verdad? En Nicaragua. Hasta incluso creo que hubiera un par de cosas en el sueño que yo miraba que pasaban contra mí. Y en la noche, hermanos, cuando yo me despierto, lo único que se me vino, y creo que es más el Espíritu Santo que yo, es decir, todos tus juicios son buenos y todos tus juicios son perfectos. Y me volví a dormir, hermano, como un bebé. Porque a veces los sueños son un reflejo de tu subconsciente. Otras veces son anuncios que Dios te da para tratar de preparar tu corazón en una u otra manera. Pero cualquiera que sea el caso, es recibir las cosas que vienen de Dios como lo que son para edificación, son para vida. Y entender, sus juicios son perfectos. Sus juicios son buenos, no son malos. Dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tiempo me faltaría para explicarle aquí otra falsa doctrina que hay, especialmente en la iglesia moderna y en la iglesia pentecostés, de bautizar solamente en el nombre de Jesús, dejando afuera al Padre y al Espíritu Santo. Esto es un grave error, un grave error. La orden del Señor Jesucristo en Mateo 28, 19, 20 es: id y hacer discípulos de las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las iglesias unionistas comienzan a decirte a ti, y si tú eres débil en la fe, entonces tú les crees lo que te dicen. Dicen, eso fue algo que pusieron los católicos en la Biblia. Ellos lo agregaron. Mira, déjame decirte una cosa, y lo explicamos la vez que veíamos los manuscritos. No es que la iglesia católica no tenga poder o la capacidad de hacer mal, como cualquier otra iglesia que no tiene a Cristo como centro. Pero realmente la iglesia católica necesitaría cambiar los manuscritos. Los manuscritos. Y yo creo que tú entiendes que por más que trates de falsificar la tinta, con solo que la pongas a través de rayos X o ultravioletas vas a ver que hay dos tipos de tinta en el manuscrito, lo cual te indicaría que hubo alteración, fraude. Y no solo eso, que los manuscritos, unos están en Alemania, otros en Ámsterdam, otros en Holanda, hasta ahí unos pocos que están en Rusia, aunque usted no crea. Ya no decir la mayor colección, que es la del Mar Muerto. Los rollos que se encontraron en 1943 en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, son parte de la colección del Museo de Jerusalén. Aquí hubo una exposición en el 2013, la primera vez que vino mi mamá de visita, la llevé a Boston, al Museo de Ciencias, a una exposición de los escritos del Mar Muerto. Y vimos un montón de manuscritos. Hermano, esa cosa, miren, no le permiten ni tomarle fotos de frente, porque el flash puede dañar el manuscrito. Ahora, ¿usted cree que alguien va a apoyar la mano para escribir algo ahí? Y los manuscritos antiguos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solo el nombre de Jesús. Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios, que es digno de gloria. Él lo sabe. Pero Él no vino a que le diéramos solamente la gloria a Él, quitándola del Padre o del Espíritu Santo, a quien Él también nos iba a enviar. Negar esto es un grave error. Entonces dice, los que hemos sido bautizados, dice, en Cristo Jesús. ¿A qué se está refiriendo en ser bautizado en Cristo Jesús? No solamente en su nombre, sino en la persona. Quiere decir, ¿qué es ser bautizado? ¿Cuál es la palabra, la definición cuál es? Ser sumergido. Pero ¿puedo estar yo sumergido en Cristo si creo, oh no, sí existió el Cristo histórico? Muy bien, sí. No, hay libros que hablan de él también. Y hay monedas, y estatuas, y pinturas. Todo menos en mi corazón. ¿Podré yo estar sumergido en Cristo? No, no estoy. No estoy. Si yo creo que Cristo está en todas partes,
Vaya a una iglesia católica, usted ve una pintura, está crucificado. En una donde solo está el corazón de él, no entiendo yo estas cosas, ¿verdad? Ya no más, antes tal vez ni las entendía tampoco cuando era católico. Hoy menos, ¿verdad? Pero sinceramente es tiempo de reflexionar. Porque el reto que yo te pongo a ti y me lo pongo a mí mismo es comprender que Cristo necesita ser Señor aquí. Aquí necesita ser Señor. Y sea que tú estés flaqueando o estés fuerte, que estés muy animado en la fe o que estés muy debilitado en la fe, Él sigue siendo Señor y tus labios lo glorifican a Él por encima y antes de todos. Pastor, pero es que eso me suena a fanatismo. Porque lo racionalizamos. Pero no hay alabanza sincera, verdadera, que no nazca primero del corazón. El problema es que el lugar que Cristo ocupa en tu corazón va a ser reflejo de tu alabanza. Yo le podría cantar a todo pulmón y Cristo no haber estado nunca en mi corazón. Porque pareciera que hay discordia y hay otras cosas a las que yo les quiero dar lugar. A veces hasta el cónyuge, con el perdón y el respeto de todo. Una de las primeras conversaciones que yo tuve con mi esposa Rosemary fue yo le dije, yo soy pastor, yo era pastor antes de conocerte. Y si algún día por cualquier cosa que llegara a pasar, tú y yo nos separamos, yo voy a seguir siendo pastor. Porque yo tengo el llamado, tú no tienes el llamado. Si tú quieres ser mi ayuda idónea, bienvenida, porque ayuda necesito todo el tiempo. Pero tú no tienes el ministerio, yo tengo el ministerio. Soy yo el que le va a responder a Dios por el llamado que tengo. Entonces, eso permite que yo tenga claridad en comunicar a mi cónyuge estas cosas que son importantes. Cuando hacíamos los cultos de oración aquí en la iglesia, Rosemary sabía, Gustavo anda en la iglesia. Gustavo no anda en ninguna otra cosa. Gustavo sale de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Tiempo me hace falta para estar con mis hijos y mi esposa. Y tiempo me hace falta para el ministerio también. Pero claramente las cosas están determinadas en su lugar. Admiro yo, como decía el hermano Rafael con todo respeto, admiro yo a los hombres de la fe de la antigüedad. Claro que los admiro. Y hay muchos, yo se los he dicho, la fe de ellos, cuando la analizo conscientemente y la comparo con la mía, muchas veces yo quedo corto. Yo palidezco. La fe de estos hombres fue grande. Pero nunca pongo a ninguno de ellos encima del Señor Jesús. Porque he entendido que no hay nadie mayor que Él. Él es, dice la palabra de Dios, la imagen del Dios viviente. La palabra es icon, el griego, icon. Él es lo visible del Dios invisible. Eso es Cristo. Y mi vida se ha simplificado grandemente. Yo también he tenido mucho respeto por la vida de Isaías. Hay tantas cosas impresionantes. Isaías 41 es uno de los versículos que me ha ayudado muchísimo en mis momentos de flaqueza, de debilidad. Pero también me acuerdo de Isaías 26, donde dice que el Señor hizo andar a Isaías 3 años desnudo en medio del pueblo. Y el pueblo se burlaba de Isaías. Y el pueblo negaba el ministerio profético de Isaías. El pueblo blasfemaba contra Dios y se burlaba de Isaías porque andaba desnudo, avergonzado en medio de toda esa gente. Y el pueblo no entendía que la vergüenza no era para Isaías, la vergüenza era para el pueblo porque el juicio venía sobre ellos. Y Dios les dice, como mi siervo Isaías anduvo 3 años desnudo en medio de ustedes, enseñando, y dice la Biblia, enseñando las nalgas. Así lo dice, la Biblia lo dice, Isaías 26, si no me cree.
Dice, así como anduvo mi siervo mostrando, enseñando las nalgas, 3 años, así van a salir ustedes cuando vayan prisioneros a Babilonia. Y eso pasó en el año 586, cuando Nabucodonosor entró y destrozó todo y se llevó todo y destruyó el templo. La gente pensó que era Isaías el avergonzado, que era Isaías el juzgado, y era juicio sobre el pueblo el que había venido. Admiro la vida de esos hombres. Dios los hizo pasar por cosas increíbles y no dejaron de amar a Dios. Pero aún con todo esto, Cristo ocupa el centro. Porque ni Isaías, ni Elías, ni Eliseo, ni Samuel, ni Jeremías, ninguno de ellos obraron mi salvación. Mi salvación y tu salvación viene de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. No hay nada más grande en los cielos y en la tierra que mi Señor Jesucristo. No te lo estoy gritando como gritan los pentecostales. ¡Ah! No, te lo estoy diciendo suavecito porque la verdad habla por sí sola. Él es el Rey de Reyes. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos? Jesucristo el Señor. Dice la imagen en Apocalipsis, sus ojos son como llamas de fuego y su rostro resplandece como el sol a mediodía. Uno se queda ciego, se queda viendo puntitos negros, uno mira todo, cuando se estrellita queda viendo cuando se pone a ver el sol por 20 segundos tal vez y con riesgo de quedarse ciego. Porque aún a esa distancia el sol nos quema la vista. A esa distancia que está el sol nos quema la vista. Así describe la Escritura el rostro del Señor Jesús. Sus pies son como el bronce bruñido. Es un bronce que resplandece. ¿Sabe qué es el bronce en la Biblia, simbólicamente hablando? Juicio. Quiere decir que sus pasos se apresuran a juzgar la tierra y a juzgar a los hombres. Y su vestidura blanca, resplandeciente como no hay ninguna otra sobre la tierra. No hay un blanco en la tierra que pueda igualarse al blanco de las vestiduras del Señor. Juan tiene una visión gloriosa de Cristo, que lo prepara para morir ahí en Patmos. Juan sabía que no iba a salir de la cárcel, pero no estaba interesado, porque era libre en Cristo, era libre en la verdad. Dice aquí entonces Pablo hablando, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, estamos sumergidos en Él, Cristo lo consume todo? ¿Tú quieres que yo te dé un ejemplo de alguien que está sumergido en Cristo? Filipenses 4:13, Pablo hablando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo hablando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Dónde tenía la mirada puesta Pablo? En el Señor. Pablo tuvo personas que le enseñaran. Pablo tuvo personas a las que él podía respetar. Pablo amaba a muchos de los hermanos. Creció en un amor por Timoteo como de un hijo propio, de sus propias entrañas. Pero había un elemento, y está la evidencia de sus epístolas, 16 epístolas, reconocidas en la autoría de Pablo. El tema central es Cristo. No hay otro. Está consumido, está inmerso en Cristo. Está inmerso en Él, no hay otra ocupación, no hay otra. Ok, sí, está bien, están estos personajes, están aquí, pero mi devoción, mi atención es Cristo. Todo el tema central, la enseñanza, es alrededor de Cristo. Dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa? Que el fin nuestro de este cuerpo es ¿cuál? En esta tierra, ¿cuál es? La muerte. Va a ser necesario.
ya se los he dicho, en la transformación que habla 1 Corintios 15, Pablo también hablando, dice, es necesario que esto mortal sea revestido de inmortalidad y esto corruptible. ¿Qué dice Pablo de este cuerpo? Que es corruptible. ¿Qué significa que este cuerpo es corruptible? Que se corrompe. Se corrompe moralmente, se corrompe espiritualmente y se corrompe físicamente también. Este cuerpo está condenado a muerte. Pero la Biblia nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y que va a haber un cuerpo incorruptible. Y nos dice más adelante que ya no muere. Esta es la clave, que ya no muere. Entonces dice así, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido también bautizados en su muerte. Es decir, estamos atados a la muerte de Él. Para que así como Él murió, si nosotros llegamos a morir en esta vida, entendamos que así como Él se levantó entre los muertos, también nosotros nos levantaremos en el día del Señor. No es en cualquier otro día, es en el día que Cristo sea manifestado. Ahora bien, dice que porque somos sepultados juntamente con Él, ¿cuántos de nosotros estamos literalmente sepultados ahorita? Ninguno de nosotros. Tenga cuidado con las alegorías. A veces uno saluda a los hermanos y digo yo, si no hubiera leído la Biblia y no entendiera lo de la Biblia, a veces no entiendo lo que dicen, parecieran extraterrestres. Hermano, ¿cómo está? Ay, estoy atravesando un desierto. Un desierto. ¿Y dónde es ese desierto? El del Sahara. Los desiertos que pasó Moisés y el desierto que pasó Cristo es desierto, literalmente. No había nada, no había nadie alrededor. Eso es un desierto. Pero ¿de qué desierto le voy a...? Yo vengo a la iglesia, está llena de gente. Yo voy al trabajo, un montón de gente buscando también cómo trabajar como yo. Yo voy a mi casa, tengo a mi familia. ¿De cuál desierto estoy hablando yo? Hay alegorías mire, el problema con la alegoría, no solamente que ya es una exageración, el problema es que no glorifica a Dios. Mira, yo te voy a decir esto. ¿Sabes cómo deberíamos de hablar? Es así. Estoy pasando por dificultades, pero te puedo dar testimonio que lo que Cristo dijo, es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto, el Señor ha estado conmigo. Es así como debemos de hablar. Ah, no, pero es que estoy en el desierto yo. ¿Cuál desierto? ¿Cuál desierto? Y lo mismo pasa aquí en el sentido alegórico, es porque somos sepultados juntamente con Él. No es que estamos, bueno, algunos tal vez hemos llegado a estar, y he pasado por eso, sepultados en deuda, tal vez, o en otras dificultades, pero no es cierto que literalmente sepultado en tierra, no es eso lo que está hablando. Pero está diciendo que así como va a llegar un momento para nuestra muerte, si Cristo no viene antes, hemos sido sepultados con Él, es decir, que morimos ¿cómo? En nuestra fe, creyendo en Él. Dice, si los que hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos habla de una alegoría. Cuando yo bautizo, ¿está bien el niño? Amén, gloria a Dios. Cuando vemos la alegoría del bautismo, cuando tengo el honor de bautizarlo a alguno de ustedes, ¿qué decimos? ¿Ah? No, yo les digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muerto a la vieja naturaleza y nacido a una nueva naturaleza en Cristo. Ahora, ¿volvió a nacer en ese momento? No, es simbólicamente, es la representación pública de que ha habido una voluntad en mí de morir a mi vieja naturaleza y nacer a una nueva naturaleza en Cristo. Significa que una vez que he hecho esa representación, significa que ya mi cuerpo no puede ser tentado o doblegado por el pecado. No, no significa eso. Porque nos dice la misma Escritura que este cuerpo es ¿qué cosa? Corruptible. Este cuerpo es corruptible. Pablo no nos dice los detalles porque está ocupado por la edificación de la iglesia. Pero yo creo que ahora sí, literalmente él dice, porque el mal que no quiero, ese es el que yo hago.
No dice qué cosas eran. Algunos de nosotros queremos pasarnos de ahí, ¿verdad? Y ver casi el chisme, pues, qué es lo que hacía Pablo. No, era algo malo, porque si no él no lo dijera, estaría mintiendo. Y el que da testimonio de Dios no necesita mentir. Quizás había alguna lucha en él, alguna batalla en él. Y eso es lo que se entiende de ahí, porque dice, porque el mal que no quiero ese hago, pero el bien que quiero ese no hago. ¿Y qué es lo que me lleva a descubrir eso? Dice, desdichado de mí, que soy reo de muerte. Pero el asunto no termina ahí. ¿Qué sigue a continuación? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. ¿Quién es el que nos da la victoria? ¿Quién es el que nos hace victoriosos? Es Jesucristo. No dice que usted no va a pasar por lucha. Yo entiendo por la palabra de Dios, porque lo dice 1 Corintios 12, Pablo hablando a la iglesia, dice, nadie, óigame bien, nadie que no es por el Espíritu Santo llama a Jesucristo Señor, Kyrios, Rey de todo, dueño de todo, creador de todo. Y dice, y ninguno que tiene el Espíritu Santo llama a Jesús anatema. Eso está en 1 Corintios 12, versículo 1, si no me cree, para los que anotan. ¿Qué me está diciendo eso? Que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la revelación del Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ya para que el Espíritu Santo esté comunicando algo en Pedro, yo entiendo que hay algo que se llama salvación en la vida de Pedro. ¿Y qué pasa en la noche que Jesucristo es entregado? Lo negó 3 veces. Cualquiera lo vería y diría que aprendió la lección. ¿Y qué pasa en Gálatas capítulo 2? Pablo lo reprende por su doble ánimo. Ok, crees en Cristo, pero le dice a los otros que se circunciden. O te quedas callado cuando te dicen que hay que circuncidar. Tú les dices que no. Tú les dices que no. O se van a enojar contigo. Bueno, que se enojen. Siempre como nos decían a nosotros en Nicaragua, 2 costos tiene, enojarse y desenojarse. 2 costos tiene. El que se enoja por la verdad simplemente no ha madurado para aceptar la verdad. Porque si todos estuviéramos en la misma línea de la verdad, entendemos que estas palabras no pueden contradecirse, no pueden negarse. Dios no es un Dios de contradicciones. Si Dios permitiera contradicciones, Dios no es un Dios de orden entonces. Pero como es un Dios de orden, debemos entender que no es que hay contradicciones en la Biblia, es que no hemos llegado todavía al crecimiento, la madurez de comprender cómo la aparente contradicción realmente tiene un trasfondo lógico cuando se interpreta de la manera correcta. Eso es. O sea que cuando yo veo un problema en la Escritura, el problema no es la Escritura, el problema está en mí, que necesito aprender más. Esto fue lo que me llevó a mí y me ayudó a crecer. Me ayudó a crecer, porque yo veía, bueno, un momentito, el pastor dijo, ¿verdad? Por ejemplo, que había unos que te enseñaban que el bautismo quita pecado. Y hay congregaciones que te enseñan, si tú no te bautizas, tú no estás limpio del pecado. Yo no sé si les he contado la experiencia de cuando se bautizó mi mamá, en una iglesia bautista, por supuesto. Y entonces se bautizaron 13 personas antes que ella. Mi mamá era el número 14, mi mamá. Entonces cuando se bautizó, ¿verdad? Mi mamá alegre y todo, pero en esos ataques que trae el enemigo se le acercó a alguien que era de otra denominación y le dice, ¿y cómo has estado? Pues bien, vengo de bautizarme. ¿Y dónde te bautizaste? En la iglesia, ahí es que hay una pila bautismal en la iglesia. Entonces le dice, ¿y cuántos se bautizaron? 14. Conmigo. ¿Y qué número eras vos? 14. Ah, pues se te pegaron los pecados de toditos los demás. Mire, mi mamá pasó sin dormir esa noche. Pasó sin dormir. Y le digo, ¿y qué tenés, mami? ¿Qué tenés, mamá? No, es que me dijeron que los pecados de todos los que se metieron ahí se me pegaron a mí. Entonces le digo, mamá, con amor, mamá, tú entiendes que Dios es omnisciente, ¿verdad?
Tú entiendes que Dios es omnisciente. Significa que si como te están haciendo pensar que los pecados están flotando como estíquino en el agua y se te pegaron todos a vos, ¿vos crees que Dios no entiende de dónde surgió cada pecado y quién fue el que lo cometió? Pero además, madre mía, el bautismo no quita pecado. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tú no eres lavado por agua. Tú eres lavado por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. El bautismo no te da salvación. Y si no, vendría yo a discutir con los que tal cosa enseñan, ¿cuándo se bautizó el ladrón que fue crucificado al lado de Jesucristo? Nunca. Pero ¿qué le dijo el Señor? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Conmigo. Así es. Porque muchos no, es que si está en el paraíso, que el paraíso es la mitad, que los católicos enseñan que el purgatorio. Déjenme decir una cosa. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Y cuando alguien dice conmigo, si Cristo dice conmigo, donde está Él, ¿estoy quién? Yo. Nosotros. Es conmigo. El enfoque no es el paraíso, el enfoque es conmigo. ¿Con quién iba a estar el ladrón que se arrepintió y lo reconoció? Con Él. Con Él. Donde Cristo está, está Él. Conmigo. Esa es la salvación. ¿Y dónde se bautizó? En ningún lado. Ahora, estoy diciéndote que no te bautices. No es lo que te estoy diciendo. Pero lo que te estoy diciendo es que sepas, dice la palabra de Dios, que el varón de Dios, que es siervo fiel, debe de dividir correctamente la palabra de Dios. Y dividir no es, esto es Nuevo Testamento y este Antiguo Testamento. Eso no es dividir la palabra de Dios. Es entender que cada cosa tiene su aplicación. La cena del Señor tampoco te limpia de ningún pecado. La función de la cena del Señor es traer a la memoria que Cristo murió por nosotros. Que cuando tomamos el pan es símbolo del cuerpo de Él que fue quebrantado para nuestra redención. O sea, el castigo de nuestra falta fue sobre Él, dice Isaías 53. Y que la sangre es la sangre del nuevo pacto, dice Isaías 53. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es una llaga? Una herida abierta. Una herida que ha cicatrizado no es llaga. Una herida abierta que sangra es llaga. Entonces cuando dice por su llaga, por las laceraciones en su cuerpo que derramaban sangre, por eso fuimos nosotros curados, o sanados, o limpiados del pecado, cualquier traducción que usted desee aplicar. Es dividir correctamente la palabra de Dios. Y el reto está entonces en comprender, como lo dice aquí, que hay un simbolismo en el mismo bautismo, la representación de la muerte y de la resurrección del Señor. Óigame bien, no es literalmente que usted ha resucitado de entre los muertos, porque para eso en primer lugar necesitaría ¿qué cosa? Morir, y no ha pasado. Es que simbólicamente representamos en el cuerpo lo que sabemos que va a suceder el día que el Señor venga. La Escritura es clara, dice que solo hay dos tipos. Los que están durmiendo en el Señor, espero, si es la voluntad de Dios, pues que sea su voluntad, estaré durmiendo y Él llamará mi nombre y me levantaré entre los muertos. O, si Él viene cuando estemos vivos, entonces los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar. Ellos no conocerán la muerte. Y dije ellos, quizás es profético, ¿verdad? Tal vez sí me va a tocar ver la muerte antes de que venga el Señor. Es su voluntad, es perfecta. No me atemoriza. No tengo miedo a la muerte, créame, hermano. La gente antes cuando le decía no me da miedo a la muerte, decía que sos insensato, no querés vivir, menosprecias la vida. No, yo no la menosprecio. La vida que Dios nos da es hermosa, especialmente cuando lo conocemos y cuando le servimos. Pero tiene un fin. Si Cristo, y aunque Cristo venga, tiene un fin en esta tierra. Se va a acabar, nosotros nos entristecemos, nos dolemos cuando muere un familiar. Es natural, es la naturaleza humana. Pero la naturaleza divina nos lleva a impregnarnos, a llenarnos de un gozo de saber que no fue la última vez que nos vimos, que hay un futuro, que hay un momento en el que Dios nos va a traer a todos los que creímos en Él y juntarnos como sus ovejas
para estar toda la eternidad en su presencia. Entonces vemos lo que no es la gracia, es una licencia para que usted actúe desordenadamente o contra Dios abiertamente. Esta es una posición peligrosa. Pero la gracia me debe de llevar obligatoriamente a reconocer que no hay mérito en la ley para mí, porque en primer lugar no la puedo cumplir. Y que en todo caso, al estar bajo la gracia, tampoco el mérito es mío, es de Cristo que logró la salvación. De nuevo, vuelvo al pasaje que nos decía el hermano Rafael, misericordia gratuita. ¿Qué significa algo que es gratuito? Que no tengo que pagar por ello. En primer lugar, porque no puedo. Y segundo lugar, porque Dios no pone la obligación sobre mí. Si Dios pusiera la obligación de pagar por eso, entonces ya no sería gracia, ya no sería regalo. Punto número 1, entonces lo que no es la gracia es una licencia para ir y actuar rebeldemente contra Dios porque hay consecuencias. Mire, y con esto voy a terminar, podemos estar bajo la gracia, pero no estamos exentos de la disciplina de Dios. Al contrario, por la gracia somos hijos y al hijo, dice, al padre que lo ama, ¿qué hace con el hijo? Lo corrige, lo disciplina, dicen otras versiones. Ponga cuidado a esto, porque no es que somos inmunes al error, pero no debemos de correr locamente tras el error, porque es lo que lleva castigo, la disciplina de Dios. Punto número 2, dice además, justificados del pecado. Oye, justificados del pecado, en cuanto a la acusación que el pecado trae sobre mí, en cuanto a la muerte que el pecado produce sobre mí, ya por Cristo Jesús he sido, ¿qué cosa? Justificado. Oye, amén, no dice que soy justo, dice que soy justificado. ¿Qué significa la terminación ado en las palabras en el español? ¿Qué significa? ¿Es un adverbio de qué? No, ese es gerundio. Eso es gerundio, pero cuando dice ado, es que ha sido, lógicamente, aplicado a ti, atribuido, sin haberlo producido. Dice aquí, justificados del pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, con Cristo, cuando dice plantado, ¿qué significa? De nuevo, una imagen de sepultar es muerte. Si hemos sido plantados con Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Así también lo seremos en la semejanza de qué cosa, de su resurrección. No pierda de vista esto, porque a veces nos afligimos. Una de las etapas más difíciles me tocó en el ministerio cuando comenzó la pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar, pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No sé, pero una cosa sí les puedo decir, Dios va a entrar con nosotros a la pandemia y de la mano de Dios vamos a salir de la pandemia. Y creo que Él es digno de honra y gloria. Él ha sido fiel, lo cumplió como lo prometió. De la mano de Él entramos y de la mano de Él salimos. Y van a venir otras pandemias y yo no sé, pero si vienen, yo sé de la mano de quién estoy. Y usted sabe de la mano de quién usted está. Dice aquí, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre de nuestro pasado, el hombre que no conocía a Dios, el hombre que se rebelaba contra Dios, el hombre que no glorificaba a Dios, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Y cómo es esto posible si eso pasó hace 2000 años? Simbólicamente, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mi amado hermano, cuando tendría yo, qué sé yo, comencé a correr a los 14 años, me gustaban las competencias de carrera. Corría 189, 187 kilómetros a la semana. Me gustaba mucho correr. Parecía venadito en esos caminos de tierra allá en Managua, en las afueras, trepando cerros, corriendo. Hay mucha gente que pone tanto énfasis en el ejercicio. Y mira ese hombre, mira clase cuerpo, ¿ve? Tiene 60, pero parece de 40. Sí, pero tiene 60. Y tu cuerpo, mira, esté gordito o esté flaquito, tengas six packs o tengas un solo galón, nos vamos a morir.
Ahora, no digo que te descuides, haz tu ejercicio, es saludable, haz tu ejercicio. Mi hermano, pero no pongas obsesión en eso. Hay algo de los jóvenes hoy que me preocupa, que ponen tanta obsesión en la figura, en esto, y no hay nada del cuidado de lo de aquí adentro. Los hombres se ven muy fuertes, se ven muy empacados, pero como no hay nada aquí, se vuelven torpes con todo el mundo. Están vacíos, el mundo los ha engañado. Y dice aquí que el cuerpo de pecado va a ser ¿qué cosa? Destruido, hermano, destruido. Destruido va a ser el cuerpo del pecado. ¿Y cuál es el cuerpo del pecado? Este cuerpo. Este cuerpo. Sea que yo de tanto hacer ejercicio en el gimnasio me agarre el paro cardíaco y me muera. Ahí va el cuerpo y se va a descomponer. No quiero ser gráfico, pero usted sabe lo que pasa cuando la gente muere y ya pasan años. Ahí quedan los huesitos, ni se ve, la expresión de la cara es la misma calavera fea. Decía el predicador Salomón, de entre los hombres, no incluyendo a Jesús, de entre los hombres, la Biblia da testimonio, el más sabio de todos ellos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Es vanidad, es vanidad. Se nos van los años, se nos pasan los años. Hay veces que yo veo las fotos cuando yo tenía 14, 15 años y digo, Dios mío, ¿quién es ese? Ya ni siquiera yo me conozco a veces. El tiempo pasa. Todo es vanidad. En esta tierra todo es vanidad, todo es breve. Y dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos, ¿qué cosa? Más al pecado. Pero ¿por qué dice Pablo que servimos al pecado? ¿Por qué dice Pablo que servimos al pecado? Porque nuestro cuerpo está sujeto a esa debilidad. Nuestro cuerpo está sujeto a la debilidad. Con el respeto de ustedes, permítanme darles el ejemplo por algo que es cercano a mí. Miremos a las personas alcohólicas. Quizás no está bebiendo, está en sobriedad y bendito sea Dios. Ojalá que la mano de Dios te sostenga hasta el fin, que no tengas que caer en esa trampa del diablo. Pero eso no significa que cuando está eso de frente te esté tentando, te esté provocando. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cada vez que lo ves? Huye por tu vida, mi amado hermano. Huye por tu vida. Huye por tu vida. No digas, yo lo puedo controlar, cuando ves te está arrastrando. Mi padre murió por eso. Mi padre nunca quiso aceptar que tenía la debilidad por el alcohol. Pero siempre que estuvo a la mano, lo ingirió y terminó quitándole la vida. Murió de cirrosis a los 41 años. Un hombre que hablaba 5 idiomas. Y sin embargo, el cuerpo está condenado a muerte. ¿Por qué te pongo este ejemplo de esta manera? Y no es que sea un ejemplo fácil para mí de darte, pero lo doy por mi propia experiencia, porque quiero ser transparente en la medida que pueda. Porque es entender que mientras estamos vivos, Pablo nos enseñó el remedio. Tú eres tentado por esto, pero ¿qué dice? ¿Qué le dice a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Contienden contra Dios. Contienden contra el alma. Te hacen daño a ti. Huye. No te creas ser el valiente y tratas de enfrentarle y te quedas ahí. Cuando ves estás arrastrado en lo mismo de nuevo. Huye. No dice que no eres tentado. Dice que cada vez que seas tentado, huyas. No dice que tú eres perfecto en ese sentido, porque si no, no hubiera debilidad si fueras perfecto. Te dice que aunque hay debilidad, que huyas de ella y que busques lo mejor, que busques lo bueno, que busques la vida. Dice aquí, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque cualquiera que se deja
atraer por el pecado y cae y tropieza por el pecado, ya le sirvió. ¿Verdad? La Biblia nos dice, si 6 veces se cae el justo, dice 7 veces Dios le levantará. ¿Verdad? Pero la idea es tratar de huir para mantenernos, ¿verdad? Siempre huir hacia Dios, si se ve de otra manera mejor, huir hacia Cristo. Dice aquí, porque el que ha muerto ha sido, ¿qué cosa? Justificado del pecado. El que ha muerto sinceramente. Dice, ha sido justificado del pecado. Ahora no dice literalmente. ¿A qué se refiere cuando dice el que ha muerto ha sido justificado del pecado? En el sentido de la fe. De la fe en Cristo Jesús. No es que literalmente hayamos muerto. Pero dice aquí, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Qué es morir con Cristo? Que cuando nos llegue el día de la muerte, hayamos perseverado en creer en Él. En mantenerlo a Él como el centro, como la fuente de nuestra salvación. Eso es morir con Cristo. No creer en Cristo y llegar a la salvación y comenzar a creer otras cosas, es permanecer creyendo en Cristo. Decía Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir que tenemos que mantenernos pegados ¿a quién? A Cristo. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, así como somos justificados del pecado mediante Jesucristo. Punto número 3. Cuando nosotros vemos ahora que hemos sido muertos al pecado, justificados en Cristo, dice que ahora estamos vivos ¿para quién? Vivos para Dios, vivos para Cristo. Vivos para Dios, dice en Cristo. No dice fuera de Cristo, no dice sin Cristo, dice que estamos vivos para Dios en Cristo. Dice así, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Lo repite por eso, por este versículo, es que les he dicho, yo personalmente, y no es que sea un erudito tampoco, pero creo que el libro de Hebreos lo escribió Pablo y no Lucas. Porque este es el debate que ahorita no se conoce, no se ha establecido firmemente quién es el autor del libro de Hebreos. Pero yo ciertamente me inclino a creer que es más Pablo. Número uno, porque Pablo estaba siendo preparado para ser parte del Sanedrín. Él dice, yo era fariseo de fariseos, o sea, era parte del grupo de fariseos que al ir ascendiendo en los rangos iba a terminar siendo parte del Sanedrín, del gobierno teológico que tiene Israel, un gobierno sacerdotal. Entonces, Pablo dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Hebreos capítulo 7 nos dice, tal sumo sacerdote, Jesucristo, nos convenía. ¿Por qué razón? Porque por cuanto ya no muere, puede interceder por nosotros perpetuamente. Fíjense bien que ese pasaje, ese versículo de Hebreos 7, es un gran regalo. Es algo hermoso. Pero la primera vez que yo me lo encontré con mi ego. Porque dice, tal sacerdote, sumo sacerdote, perdón, nos convenía, Jesucristo. Porque en tanto que ya no muere, puede interceder perpetuamente por nosotros. Pero ¿por qué? Este soy yo, te está hablando alguien que peca de esa manera también. Pero ¿por qué tienen que interceder por mí? Si yo estoy bien con Dios. ¿Por qué Cristo tendría que interceder por mí todos los días? ¿Por qué? ¿O miente la Escritura? Es que este es el debate. O yo estoy en lo correcto creyendo que yo estoy bien, que yo puedo lograr estar bien con Dios por todas las cosas que hago, o realmente no todo lo que yo hago está bien y por lo tanto necesito todos los días de mi vida a un sumo sacerdote que interceda por mí. ¿Cuál es la verdad? Esto es importante. Esto no es ligereza, no debe tomarse ligereza. Si yo necesito un sumo sacerdote que interceda por mí todos los días, ¿quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo.
Entonces, ¿acepto esa intercesión o no? Antes de que usted diga cualquier otra cosa, piense también en esto. Apocalipsis capítulo 12 dice de Satanás de esta manera. Dice, el adversario, el cual acusa a los hermanos de día y de noche, o sea, sin cansancio. Sin cansancio. Imagínate que estás en un juzgado y estás siendo juzgado por algo y te toca el prosecutor, como dice el acusador, el fiscal, te toca, pero de lo más atroz. Pues, ese hombre es capaz de sacar a la luz toda tu vida sin ningún tipo de reparo moral y ético. Te acusa de todo, de esto, de aquello. Embarra tu nombre, embarra el de tu familia, embarra el de tu congregación. Ese es Satanás. ¿Tú crees que le importa? Tenemos un enemigo que ferozmente combate contra nosotros de día y de noche, aunque no lo entendamos. Y por lo tanto, este acusador tampoco descansa. Nos acusa de día y de noche. Por lo tanto, necesitábamos, dice Hebreos, correctamente, Hebreos capítulo 7, necesitamos tal sumo sacerdote que interceda por nosotros para siempre, de día y de noche. Intercede por nosotros, por tanto ya no muere, puede interceder por nosotros perpetuamente. Imagínate al diablo acusándote hasta cuando estás dormido. Mira cómo ronca. Mira que Aragán durmió 9 horas. Esto, está dormido. Se levantó tarde, llegó tarde al trabajo. Y aquí y allá. Es el acusador. Ahí está. Es que ese es su trabajo. Su trabajo no es ayudarte, su trabajo es destruirte. Yo lloré, derramé mis lágrimas por toda la gente ignorante yendo al SatanCon de Boston. Al SatanCon, una feria que hicieron para Satanás. Fue en Boston, eso fue hace poco. ¿Ah? O sea, ir a adorar al que los acusa de muerte. Hablando de masoquismo, pues ir a adorar al que me hace leña, como decimos. Al que esté en contra mí, al que busca mi destrucción y mi muerte, ese iba a ir a adorar. En ninguna manera. Y esto no lo hemos entendido. Y hay que ser cuidadosos. Ese sacerdote nos convenía, ese sumo sacerdote, Jesucristo, que intercede por nosotros perpetuamente por cuanto ya no muere Cristo, ya resucitó. Y este es el error que muchos piensan, que es que si vuelve lo vamos a agarrar de nuevo allá en Jerusalén y lo vamos a crucificar. Esta vez no lo vas a poder tocar, no te vas a poder ni acercar a él. Allá vino como oveja y se entregó. Hay una alabanza bien linda que yo quisiera que los hermanos la practicaran. Se llama, ¿cómo es que dice? Santo es el que vive. Preciosa esa alabanza, santo es el que vive. Y dice, a él no lo mataron, se entregó primero. Dice, rodó su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No me hagan cantar, que yo me quedo cantando, ¿verdad? Y no les voy a explicar el resto, y eso no es lo que tengo que hacer, explicarle el resto. Dice, a él no lo mataron, él se entregó, él le dijo, tú no tomas mi vida, yo tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Eso es porque era oveja, pero ahora dice que viene como el león de la tribu de Judá. A una ovejita usted la agarra del cuello, trate de agarrarse un león. Pero no se puede. Este Cristo que retorna, yo quiero que usted entienda que este Cristo que retorna, ese Cristo que retorna es el Dios vivo. No retorna como hombre. Retorna en la plenitud de su poder y de su gloria. Dice así, habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por lo tanto, cuando nosotros resucitemos, la muerte tampoco se enseñoreará de nosotros. Dice así, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? La Biblia dice que el único que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, es Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo murió al pecado?
¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Está diciendo que Cristo pecó? No, pero está diciendo que el cuerpo carnal en el que Él fue revelado tenía que morir, porque es un cuerpo condenado a pecado. Y tenía que resucitar en un cuerpo glorificado que ya no muere. Entonces dice así, por cuanto murió el pecado, por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, una vez, mas en cuanto vive, para Dios vive. Para Dios vive eternamente, para el propósito, para la gloria de la deidad. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Cuando dice que nos consideremos, ¿qué significa considerarse? Sí, que tengamos este pensamiento. No es que ha sucedido porque no hemos muerto todavía este cuerpo físico, pero que siempre nos consideremos como muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué dice además? Kyrios, Señor nuestro, en el Kyrios. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios, en Cristo Jesús, el Kyrios, el Señor nuestro. Entonces la relación está siempre con Cristo como centro, con Cristo como dependencia, vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo. Hijos de Dios en Cristo. Hermanos en la fe, en la iglesia ¿de quién? De Cristo. Por Cristo. Siempre les digo, y me encanta decirlo así, todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Lo dice la Escritura. Pero me parece una de las más hermosas revelaciones, es para Él, es para ti, Señor. Es para ti la gloria. Entonces vemos que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Punto número 4 y último. Vamos a ver que aquí nos dice, ya no están bajo la ley. Entiendan este argumento, porque hay mucha oposición. Es que, ¿qué es eso de que están bajo la gracia? Van a hacer lo que quieran. No es esa la aplicación. La aplicación es saber dividir la Escritura. Hubo un tiempo para la ley y Israel no la cumplió. Nadie, en realidad nadie. La Biblia es el testimonio de la Biblia, que nadie más, sino Cristo la cumplió. Y porque Él la cumplió, se pudo presentar a sí mismo como el sacrificio perfecto. Dice así, no reine pues el pecado. ¿Qué sería reinar? Que tenga total dominio y control de ustedes. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Es el efecto que tiene, por ejemplo, la serpiente en seducir en engaño. La concupiscencia es lo que te lleva. Mira, mi amado hermano, el diablo nunca te va a tentar en aquello que a ti no te interesa. Decía un pastor por ahí, el diablo es el que tiene el mejor marketing pero el peor producto. Porque es bueno engañarte a que compres, a que corras detrás de eso, pero cuando te das cuenta es pura basura, no sirve. Maldad, destrucción y muerte. Dice aquí, para que no lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea que nosotros, aun siendo hijos de Dios, podemos ser instrumentos de justicia, de luz y de verdad, o instrumentos de inequidad, de muerte, de pecado y destrucción. Entonces tenemos que mantener en la perspectiva qué es lo que Dios quiere de mí. Quiero ser un instrumento útil para Él, pero no voy a ser un instrumento útil en lo que yo quiero, sino que tengo que ser instrumento útil en lo que yo debo. En lo que yo debo. Dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La iniquidad es maldad. Sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Qué es presentarnos a Dios? ¿Qué es presentarnos a Dios? ¿Ah? ¿Cómo dijo Isaías? Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ahora, Isaías dijo eso antes de que Dios trabajara con él. La parte era que le pone el carbón en la boca porque era de mal hablar. O sea, él se dispuso, él se presentó a Dios antes de que Dios lo pudiera haber perfeccionado de alguna manera.
Yo se los he dicho, la otra vez miraba a este Dante Gebel, no es que estoy de acuerdo en todo con él, pero en realidad me hacía pensar, porque ciertamente en muchos hay eso, es, heme aquí, envíalo a él. No debe de ser eso. Cuando dice presentarse, es presentarme yo. Señor, aquí estoy. No lo puedo todo, pero lo que yo puedo, lo quiero poner a tu servicio, en el ministerio, donde tú me llames, donde tú lo quieras, aquí estoy. Heme aquí. Estoy presente, estoy disponible, estoy aquí. Eso es preséntense. ¿Cuál es lo contrario de presentarse? Ausentarse. Cuando estoy presente, estoy aquí, estoy disponible, estoy dispuesto. Úsame, quiero ser instrumento. Pero no le puedo decir, Dios, úsame como instrumento tuyo, pero no llego a donde está el ministerio o la necesidad, o no voy. No, dice, presentéis vuestros miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de su justicia. Su justicia. Ahora bien, porque el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que no se enseñoreará el pecado de vosotros? Ponga atención al pasaje. Nos está dando una salida. ¿Cuál es la salida? Cristo es la salida en general, pero nos está dando una salida. Servir, gracias hermano, servir a Dios. Cuando yo sirvo a Dios, el tiempo lo ocupo en servir a Dios y no tengo tiempo para hacer lo otro. ¿Tú te estás fijando ahora lo que Pablo enseña? No, pero es que Dios no exige que vayamos a la iglesia, puedo ir este domingo y faltar los otros 50 domingos del año. Bueno, allá tú. Pero entiende una cosa, donde tú no estés sirviendo a Dios, aunque no lo quieras ver, estás propenso a servir al diablo. Eso es. Mi amado hermano, ahí lo está diciendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Cuándo? Cuando se presenten vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de su justicia. Si yo busco con voluntad el tiempo, la oportunidad para servir, mi mente, mi cuerpo, mis manos, mis pies están ocupadas en servir a Dios. No hay tiempo para... Si alguno puede hacer todas las cosas, que me avise cómo es el truco, porque yo no puedo. Ya mi Rosemary ha perdido muchas veces la paciencia conmigo porque me quiere hacer multitask. Como yo, no, una a la vez. Déjame terminar la primera para que me hables de la segunda. Si no, te va a salir un Frankenstein. Déjame terminar la primera tarea. ¿Tú quieres que lave los platos? Déjame lavar los platos. Cuando termine de lavar los platos, pídeme lo siguiente. Soy un hombre simple, hermano. Soy un hombre simple. Humanamente hablando, no puedo estar en 300 cosas porque las 300 salen mal. Soy yo, es mi limitación. Pero aquí lo dice, que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Cuando estén ocupados en las cosas de Dios, no hay manera de caer en las cosas del mundo. Y dice así, ¿por qué? No lo hagan por obligación, porque ustedes no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Háganlo voluntariamente. No cree esa idea, por favor. Y si yo se le he transmitido aquí mismo a todos ustedes, les pido perdón. No fue nunca mi intención hacerte creer que si tú no asistes o si tú no haces algo, yo me molesto contigo. No, yo no me molesto con nadie. Pero ciertamente tiene que nacer de ti la voluntad y el deseo de estar aquí. Señor, aquí estoy. No lo puedo todo, pero lo que puedo, aquí estoy. Úsame, quiero ser instrumento en tus manos, quiero glorificar tu nombre, quiero servirte, quiero hacerte conocido. Úsame. Y es así como la gracia de Dios se va manifestando. Entonces veamos que la enseñanza al final dice,
No hagan nada de esto porque están bajo la ley. La ley obliga. Porque si no cumples la ley, ¿cuál es la paga? La muerte, la maldición, muerte. Pero dice aquí, ustedes no están bajo la ley, sino que hagan una distinción. Ustedes ya no están bajo la ley, ustedes están bajo la gracia. Para concluir nos dice el pasaje, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ustedes ya no están bajo la ley. Ustedes están bajo la gracia. Y las cosas que ustedes hagan para Dios, la mejor manera de hacerlas que sean un acto de oración es cuando nazca de su voluntad. Esto es un acto hermoso. Señor, te quiero cantar con gratitud, porque desde mi corazón yo puedo ver tus obras maravillosas. Señor, yo quiero hacer esta limpieza, yo quiero hacer esto para que los hermanos estén bien el domingo que esté el culto aquí. Porque es un acto de adoración. No lo está viendo nadie, no importa, Señor, con tal que lo veas tú, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Señor, ayúdame a servir este pan y ayúdame a servir este vino para que cuando los hermanos lo tomen, traigan a la memoria quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros. Señor, cuando estoy predicando, no dejes que sean mis emociones las que hablen, deja que tu Espíritu Santo me haga hablar tus palabras. Que todo lo que yo haga sea para tu gloria. Tengo poco tiempo. Que el Señor nos ayude, mi amado hermano. Que el Señor nos ayude porque lo necesitamos. Dios me los bendiga a todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias te damos por tus infinitas misericordias. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que nos ayude, Señor, a recordar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que esa gracia eres tú el que la ha dado, por tanto la gloria y la honra te pertenece a ti. No hemos llegado a ninguna de estas cosas, Señor, por nuestra propia fuerza o sabiduría o inteligencia, hemos llegado a ellas, porque tú en misericordia las has puesto delante de nosotros. Te honramos a ti, el único Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Edifica nuestras vidas para que seamos instrumentos agradables en tus manos, Señor. Glorifica tu nombre en medio de nosotros y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a sus familias en el nombre de Jesús. Queremos orar en esta mañana también, Señor, pidiéndote por la vida de Carlos Andrés Millón, Señor, de 3 añitos, por este niño que tiene múltiples convulsiones, Señor. Gracias por lo que los médicos están haciendo en el hospital, pero ahora rogamos que tu mano, que todo lo puede y que todo lo restaure la vida de este niño. Señor, y si es tu voluntad que este niño crezca para que sea un hombre lleno de tu Espíritu Santo, que glorifique tu nombre y que anuncie tu evangelio. Gracias por todo y cada uno. Oramos por la salud de nuestro hermano Francisco Banks, Señor, pidiéndote que él se mejore, y también la salud de nuestra hermana Francia Banks, Señor, pidiéndote que tú la restaures. Darles la salud y la fortaleza que necesitan para servirte, Señor. Te damos gracias por esto y por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, gracias a todos. Vamos a quedar despedidos con